Hola, buenos días. Mi nombre es Juan García y junto con mi compañera Sareli Sandoval hablaremos un poco sobre la bacteria Pseudomonas aeruginosa para un trabajo de la materia de microbiología médica otorgado por nuestra docente Diana Cecilia Reyes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, pertenecientes al tercer semestre, Grupo A. Bueno, para comenzar con este tema, hablaré un poco sobre su taxonomía. La Pseudomonas aeruginosa va a pertenecer al reino de las bacterias. Su filo o dominio se va a encontrar en Proteobacteria, va a pertenecer a la clase Gamma Proteobacteria. Su orden va a ser Pseudomonadales, va a pertenecer a la familia Pseudomonadaceae de género Pseudomona. Y en este caso nosotros nos vamos a enfocar en la especie que es Pseudomonas aeruginosa. Como datos históricos, el descubrimiento del género bacteriano Pseudomonas fue descrito por primera vez a finales del siglo XIX por el profesor Walter Migula. El término aeruginosa surgió del investigador Schröter en el año de 1872, mismo que hace alusión a los colores que la bacteria mostraba en ciertas condiciones de cultivo. Un color similar como el cobre oxidado o como un verde azulado. La especie Pseudomonas aeruginosa, antes conocida como Bacillus pyosaneus, fue aislada primeramente por Carl Giesard en 1882. Como enfermedades vamos a encontrar que esta bacteria va a producir infección en diferentes tejidos, como lo puede ser pulmonar, en el urinario y en tejidos blancos, con mayor frecuencia que las enterobacterias oportunistas. Sus manifestaciones clínicas pues nos van a reflejar básicamente el aparato o sistema afectados. Estas manifestaciones clínicas no siempre van a ser singulares para todas las pseudomonas. Una vez establecidas, las infecciones se van a considerar virulentas y de difícil tratamiento. Los pacientes afectados tienen alguna enfermedad debilitante o afectación de defensas inmunitarias. Básicamente va a afectar a pacientes inmunocomprometidos. Bueno, como enfermedades asociadas de la Pseudomonas aeruginosa, vamos a encontrar infecciones pulmonares como lo son la traqueobronquitis o la bronconeumonía necrosante. Vamos a encontrar infecciones de las vías urinarias o infecciones de la piel y tejidos blandos como lo son las quemaduras extensas, la foliculitis o la osteocondritis. Vamos a tener infecciones óticas como lo son la otitis externa o la otitis media de tipo crónico. Vamos a tener también infecciones oculares postraumáticas como lo son la úlcera de córnea, que a largo plazo pues nos va a producir una pérdida de la visión. Como se analizará más adelante, la Pseudomonas aeruginosa va a ser el patógeno bacteriano más común, ya que nos va a complicar el tratamiento de pacientes con fibrosis quística, con trastorno hereditario en el transporte de iones cloruro, lo cual nos va a derivar en una producción de moco viscoso en los conductos y en el árbol traqueobronquial. La Pseudomonas aeruginosa va a ser la principal causa de infecciones oportunistas en el ojo. Un ejemplo puede ser en los lentes de contacto,
en las heridas, en las vías urinarias y en heridas por quemadura. En situaciones especiales nos va a colonizar el aparato respiratorio en personas con fibrosis quística gracias o mediante la formación de una biopelícula o también vamos a tener infección de vías urinarias. En esta ocasión tomaremos como ejemplo de enfermedad a la fibrosis quística. Como hemos visto, la Pseudomonas aeruginosa va a ser el principal agente infeccioso que nos va a complicar la evolución de la misma. La colonización se va a ver favorecida porque las células de pacientes con fibrosis quística va a tener menor cantidad de ácido cialítico que una célula epitelial normal, lo que nos va a generar que exista más receptores para la unión de la Pseudomonas aeruginosa. Los defectos en el epitelio de los pacientes pueden retardar su eliminación por descamación. Una vez que los bronquios ya fueron colonizados, el microorganismo se va a encargar de formar una biopelícula que va a contener microcolonias bacterianas. La característica más importante va a ser la presencia de cepas con múltiples mutaciones en genes reguladores, lo cual nos va a generar una sobreproducción de polímero de alginato. La alta osmolaridad de las secreciones viscosas de la fibrosis quística nos va a facilitar la expresión de estos mutantes con una sobreproducción de alginato y a su vez van a participar a la formación de la biopelícula. Las ventajas selectivas de esta biopelícula nos van a incluir la inaccesibilidad del sistema inmunitario y a los fármacos antimicrobianos. Como características de la Pseudomonas aeruginosa, vamos a tener que es un bacilo aerobio, móvil y gram negativo. Como característica bacteriana importante, vamos a tener la producción de pigmentos hidrosolubles, como lo son la piocianina, la pioverdina y la fluoresceína. No nos va a fermentar glucosa, por lo tanto, va a utilizar mecanismos productores de energía por oxidación y altas concentraciones de oxidasa de citocromo. Va a utilizar moléculas simples como el amoníaco y el dióxido de carbono como sus únicas fuentes de nitrógeno y carbono. Los lipopolisacáridos van a estar presentes en la membrana externa como proteínas de purina, lo que a su vez les va a conferir la resistencia a antimicrobianos. Su capa de exopolisacáridos mucoides se va a encontrar presente fuera de la pared celular, solamente en algunas cepas. Su temperatura óptima para que pueda sobrevivir y multiplicarse va a oscilar entre los 20 a 42 grados centígrados. Va a tener presencia de glicocálix y su tamaño va a oscilar de entre 0.5 a 1 micras por 1.5 a 5 micras. Hola, bueno, yo soy Sareli y ahora será mi turno de contarles algunos otros aspectos de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, empezando pues con su hábitat. El hábitat primario de la Pseudomonas aeruginosa va a ser el medio ambiente, o sea, se encuentra distribuido en la naturaleza, principalmente en el suelo, en el agua, en las plantas y en algunos animales. También se puede encontrar en soluciones para lentes de contacto. Se pueden desarrollar en equipos médicos como el catéter. Las infecciones intrahospitalarias. Bueno, estas han sido consecuencias más de la proliferación de los pseudomonas en medicamentos, en solución de lentes de contacto e incluso también en algunos desinfectantes. Las tasas de colonización van a ser mucho más elevadas
en los pacientes que se encuentran hospitalizados. También se ha aislado en la faringe y en las heces en un 2 a 10% de las personas que se encuentran sanas. Los fregaderos y los grifos también pueden estar muy contaminados y actuar como una fuente ambiental para la contaminación de otros objetos. Su transmisión. Bueno, las afecciones producidas por la Pseudomonas aeruginosa van a tener diversas fuentes. El hombre puede ser afectado por las pseudomonas, las que de forma general son más patógenas para los animales domésticos, los cuales son más sensibles a la patogenicidad de la Pseudomonas aeruginosa, como es el cerdo, las aves y el bovino. También se puede dar por un mal procesamiento de equipos contaminados en el lavado, adquirida por una ingestión o por la inhalación, por tener contacto con el agua contaminada, por contacto directo, a causa de picaduras por insectos o laceraciones en la piel, por donde la bacteria puede penetrar a los tejidos más profundos y de esta manera provocar la infección, por tener contacto con las manos del personal de salud, o ya sea por una transmisión de persona a persona. La bacteria Pseudomonas aeruginosa tiene un periodo de incubación de 2 días. Sin embargo, van a poder transcurrir meses o años entre la exposición y la enfermedad clínica. Continuamos con su patogenia. El microorganismo requiere de una alteración significativa en las líneas de defensa primarias o una vía para esquivarlas para así iniciar la infección. La unión de las células epiteliales va a ser el primer paso en la infección y esta probablemente va a estar mediada por pilosidades, flagelos y una cubierta de polisacáridos extracelulares. Los receptores van a incluir ácido siálico y N-acetilglucosamina que se originan en los glucolípidos de la superficie celular. Esta unión va a ser favorecida por la pérdida de fibronectina de superficie. Contiene también una gran cantidad de enzimas y de otros factores. Tenemos que el efecto de la exotoxina A no va a ser inmediato, porque diversos factores se activan a través de un sistema sensor en el cual varios productos químicos, como son las lactonas y las quinolonas, producen señales de célula a célula. Cuando la población de la Pseudomonas aeruginosa alcanza un cierto umbral, la señal va a favorecer la traducción del gen de citotoxina, y entonces la toxina se secreta por toda la población al mismo tiempo. En esta imagen se encuentra la enfermedad producida por la Pseudomonas desde una perspectiva celular. En la imagen de la izquierda se tiene que la Pseudomonas aeruginosa se va a unir a la célula y se va a secretar exotoxina A, como se puede observar en la letra A y en la letra B. Entonces, la Pseudomonas va a actuar sobre la síntesis de proteína por un mecanismo similar al de la toxina diftérica. En la imagen central se tiene un sistema de secreción de inyección de tipo 3 que suministra la exoenzima S al citoplasma celular, de manera que se secreta elastasa en el espacio extracelular. En la imagen de la derecha tenemos que todas las toxinas van a actuar destruyendo a la célula. De esta manera, así, las bacterias pueden entrar a la sangre. La elastina se va a encontrar en algunos sitios con un ataque preferente por la Pseudomonas aeruginosa, como lo vienen siendo los pulmones y los vasos sanguíneos. La destrucción hemorrágica va a incluir las paredes vasculares, que es una característica histológica distintiva de la infección por parte de las pseudomonas. La neumonía también por la Pseudomonas aeruginosa va a ser una infección particularmente rápida y destructiva en individuos con granulocitopenia. Esto se va a asociar con necrosis alveolar, invasión vascular, infartos y bacteriemia. En la imagen podemos ver cómo es la neumonía causada por la Pseudomonas aeruginosa. Se puede observar un vaso sanguíneo en un caso letal de infección pulmonar por parte de la bacteria con una destrucción evidente. Se puede observar que se forma un trombo en la luz del vaso. El diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico podemos tener diversos procedimientos, como pueden ser las muestras.
Estas se debe tener muestras de lesiones ya sea de la piel, de pus, orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, esputo y otras secreciones, ya sea según el tipo de la infección. Se utiliza el frotis, en este suelen observarse bacilos gram negativos. No hay una característica morfológica específica que vaya a distinguir los pseudomonas en muestras de bacilos intestinales u otros gram negativos. En el caso del cultivo, las muestras se van a sembrar en placas de agar sangre. Estas suelen utilizar medios diferenciales para el cultivo de bacilos intestinales gram negativos. La Pseudomonas aeruginosa no fermenta lactosa, por lo que se distingue de inmediato de las bacterias que sí fermentan lactosa. El cultivo entonces va a ser la prueba específica para el diagnóstico de infección por parte de la Pseudomonas aeruginosa. Bueno, básicamente entonces el diagnóstico de laboratorio, tenemos que la Pseudomonas aeruginosa va a crecer con rapidez en medios de cultivo. La combinación de colonias características con producción de piocianina y positivas para oxidasa y la capacidad de crecer a 42 grados centígrados es suficiente para poder diferenciar la Pseudomonas aeruginosa de otras especies de pseudomonas. El tratamiento. De un modo tradicional, las infecciones importantes por parte de la Pseudomonas aeruginosa no se van a tratar con un solo fármaco, porque el índice de buenos resultados es bajo con la monoterapia, y sabemos que las bacterias generan una resistencia con rapidez cuando se utiliza un solo producto. Entonces, la Pseudomonas aeruginosa es el microorganismo que de manera más consistente es resistente a diversos antibióticos. Esto es principalmente por las porinas que restringen su entrada al espacio periplásmico. Van a ser resistentes a la penicilina, a la ampicilina, cefalotina, tetraciclina, cloranfenicol, sulfonamidas y a los primeros aminoglucósidos, como la streptomicina y la kanamicina. Los aminoglucósidos, como la gentamicina, la tobramicina y la micacina, van a mostrar una actividad contra la mayor parte de las cepas, pese a la presencia de resistencia mediada por plásmidos y por mutaciones. En la familia de quinolonas vamos a encontrar al ciprofloxacino y levofloxacino, y de las ureidopenicilinas a la piperacilina y la ticarcilina. En las cefalosporinas encontramos a la ceftazidima, cefepima y cefpiroma. Con los carbapenémicos, el imipenem y el meropenem. Y monobactámicos, solamente el astreonam. También se encontró que la carbenicilina y la ticarcilina presentan una actividad y también pueden administrarse en dosis elevadas. Sin embargo, las mutaciones de permeabilidad ocurren más a menudo que con los aminoglucósidos. Entonces, en términos generales, las infecciones urinarias pueden tratarse con dosis única, pero las infecciones sistémicas más graves por la Pseudomonas aeruginosa, por lo común se tratan con una combinación de betalactámicos con actividad contra pseudomonas y un aminoglucósido, en particular en individuos con neutropenia. El tratamiento de la infección por la Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística constituye un problema especial, porque la mayor parte de los antimicrobianos eficaces se van a administrar solo por vía intravenosa. Por lo tanto, hay renuencia para hospitalizar a muchos pacientes, y entonces se utiliza mejor un tratamiento oral. También hay algunas excepciones, como la tobramicina en aerosol, también es utilizada en algunos pacientes con fibrosis quística, y esta va a mostrar una evidencia de mejoría clínica. Por último, tenemos la prevención. Se han desarrollado vacunas que incorporan antígenos somáticos para diversos serotipos de Pseudomonas aeruginosa. Han demostrado ser inmunógenas en humanos.
Las personas elegibles en forma primaria para tales preparaciones son los pacientes que tienen lesiones por quemaduras, fibrosis quística o inmunodepresión. Si bien se ha demostrado cierta protección, estas preparaciones aún son experimentales. También puede tenerse un mejor control observando procedimientos de aislamiento adecuados, técnicas asépticas y limpieza cuidadosa y monitoreo de respiradores, catéteres e instrumentos. Bueno, esto sería todo. Aquí está nuestra bibliografía. Microbiología médica, Sherris de Ryan Kenneth, Microbiología y parasitología médicas de Tai, Microbiología médica de Yawitz, y también agregamos 2 páginas web de internet. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.